Hola amigos de SportStream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Uno de los futbolistas más regulares de la Liga 1 es el volante creativo del Sport Huancayo, Marco Giulia, el 10 del Rojo Matador que lleva prácticamente toda su carrera profesional jugando con los de la incontrastable. Siempre fue propuesto a la selección peruana. De hecho, este año estuvo presente en la convocatoria del selectivo de Juan Máximo Reynoso, dejando buenas impresiones. Esto, junto a sus 7 asistencias y un gol en este año con los huancaínos, habría despertado el interés de clubes del exterior. La información la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. Marcos Giulia con opción de emigrar por primera vez en su carrera. Hay clubes de Argentina y Colombia que lo tienen en la mira. Este sí sería un golpe en la mesa, ya que pocos tenían al cerebral futbolista siendo el primer jugador de la Liga 1 en emigrar al exterior de cara a la próxima temporada. Como se recuerda, el mediocampista de 30 años tiene experiencia internacional jugando la Copa Sudamericana, donde en el 2020 llegaron a disputar hasta los octavos de final. Esperemos entonces si se llega a concretar este fichaje al fútbol internacional. Tal como se los informamos en un video anterior, la selección peruana sub-17 se sigue preparando lo mejor que puede para afrontar el sudamericano de la categoría el próximo año. En esa línea se pudo conocer la programación de sus partidos por el cuadrangular internacional Copa Ciudad de Ezeiza, que se disputará en la Argentina. La blanquirroja debutará frente al albiceleste este lunes 24 de octubre a las 6 de la tarde hora peruana. 2 días después se medirá frente a Uruguay a las 2 de la tarde, también hora peruana, mientras que cerrará su participación contra Ecuador el viernes 26 de octubre a la misma hora. Todos los partidos se jugarán en el estadio 20 de octubre de la ciudad de Ezeiza. La selección peruana se encuentra entrenando en estos días en la Videna al mando del entrenador Víctor Reyes, y este sábado 22 de octubre viajará rumbo a Argentina, quedando listo para sus 3 partidos de esta competición. Recordemos que esta selección se prepara para el Sudamericano Sub-17 en Ecuador, a realizarse entre el 30 de marzo al 23 de abril del 2023, donde podríamos jugarnos el pase al Mundial de esta categoría que se debía realizar en nuestro país, pero por la intransigencia del gobierno central, que ya les contamos en el video de arriba, podríamos perder la sede del máximo evento deportivo de la categoría Sub-17. Esperemos que no sea el caso. Y la novela de la cual casi nadie se acuerda ya es el del reclamo de la Federación Peruana de Fútbol, ALTAS, demandando la exclusión de Ecuador del Mundial de Qatar 2022 y que sea reemplazado por Perú por el caso de Byron Castillo. En esa línea, el reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, explicó lo que motivó a nuestro país a reclamar al organismo suizo. Perú siempre ha sido muy respetuoso de los resultados y de las instituciones, pero en este caso Perú está defendiendo una posición legal, una posición de principios, y como presidente de la Federación tenemos que hacerlo, porque creo que se tiene que respetar a la Federación de Perú, se tiene que respetar a nuestra institución, a nuestra federación. No estamos yendo contra nadie, simplemente creo que estamos haciendo algo de principios, que es lo que la Federación hará respetar siempre, ¿no? Recordemos que días atrás, el Tribunal Arbitral del Deporte señaló que la apelación por parte de la Federación consiste en la exclusión de Ecuador del Mundial de Qatar 2022 para que su lugar sea ocupado por la selección peruana de fútbol, tomando en cuenta que era el equipo mejor ubicado en la tabla después de Ecuador. Esta penosa novela se volverá a activar pronto, ya que, según el periodista deportivo Carlos Peralta, el viernes 4 de noviembre, el TAS dará a conocer el veredicto final sobre los reclamos de Chile y Perú. Aunque para los pocos que se entusiasman en que Perú abre el Mundial de Qatar contra los anfitriones el 20 de noviembre, ya dejen de soñar, porque lo más probable es que todo quede tal como está. Por si acaso, nuestra posición en el canal sigue siendo la misma desde el primer momento en que se supo de esta tragicomedia. En el partido del jueves pasado, en el estadio Alejandro Villanueva, se pudo ver el regreso a los campos de juego del futbolista Jefferson Farfán, el atacante de 37 años que en este 2022 apenas jugó
15 minutos contra el Deportivo Binacional y Universitario de Deportes, estaría aún pensando en jugar al fútbol, por lo que a falta de 2 fechas para que se acabe el torneo clausura, está en el aire el tema de su retiro del fútbol profesional o la renovación de su contrato con el equipo Inti, donde incluso se venía voceando de que la Foquita estaba pensando en no colgar los chimpunes a fin de temporada. En esa línea, el delegado de Alianza Lima, Tito Ordóñez, nos anticipó de lo que podría pasar con el futuro de Jefferson Farfán en el club victoriano. Jefferson Farfán, ¿es cierto que él quiere seguir jugando gratis, como se dice, o con un sueldo muy mínimo, o casi nada, y que está dispuesto a eso, y que sea tal vez solo 6 meses pensando en el retiro? Lo que pasa es que hay una situación que es muy entendible, el hecho de entender o decidir retirarse, sí, debe ser muy difícil. En las sensaciones dentro de Alianza, del mundo Alianza, donde está el fondo, donde está la gente de administración y todo, y que tú estás ahí, ¿sientes que hay ganas de contar con Jefferson el otro año? Yo mirándolo desde la lejanía, siento que Jefferson sabe lo que tiene que hacer y me da la impresión que pienso que él este año, porque tiene una situación muy especial, que él tiene que pensar en la persona Jefferson Farfán Guadalupe, okay, que pronto va a cumplir 40 años y la rodilla no es justo que la siga exigiendo, porque él 40 años es absolutamente joven y tiene que estar totalmente entero para su vida. ¿Y campeonar es el escenario ideal para esa decisión? Sí, me parece que es una situación absolutamente personal, pero repito, desde la lejanía, sí, no me da la impresión, okay, que él quiera continuar, ¿no? Dicho esto, se podría ver al 10 de la calle más fuera de Matute en la calle que jugando el próximo año vistiendo la camiseta blanqueazul. Veremos entonces si llega a convencer a los directivos victorianos que ya vienen pensando en lo que sería la consecución del bicampeonato nacional y sobre todo en el desafío que representa jugar la Copa Libertadores del 2023. Y la guerra fría por los derechos de televisión de la Liga 1 Betson sigue librando más batallas. Esta vez, el presidente de 1190 Sports, David Belmar, empresa con la que la Federación Peruana de Fútbol suscribió un convenio asociativo para transmitir el campeonato peruano a partir del próximo año, dio más detalles de lo que pasará con los derechos de televisión de los equipos peruanos. Hay pocas diferencias entre los clubes que reciben más y los que reciben menos. En la Premier League, por ejemplo, el que recibe más a lo mucho puede recibir el doble del que recibe menos. En el caso de la Liga 1, hoy en día la brecha es muy grande, de más de 7 veces de diferencia. No habrá ningún club perjudicado. Con el tiempo, con los excedentes que se va generando, se comenzará un trabajo que premia el desempeño deportivo y por esa vía se generarán incentivos adicionales que ayudaría a reducir la brecha en los derechos de televisión, aunque eso dependerá de cada club. La diferencia es que ahora el consumidor podrá elegir. Si se siente a gusto con DirecTV, podrá quedarse ahí y ver la Liga 1, si se siente a gusto con Movistar, lo mismo. Pero también, adicionalmente habrá un partido cada fin de semana que será transmitido por señal abierta, conforme a los estatutos de la Federación. En la medida que se terminan los contratos se irán incorporando a los derechos que gestiona la entidad en forma centralizada y colectiva. Entonces, por todo lo escuchado, la idea de Belmar es que el torneo local sea transmitido por un canal que figure en todas las plataformas de cable. Asimismo, da a entender que de un portal streaming se pueda ver en cualquier rincón del mundo, aunque no absuelve las inquietudes de los clubes de fútbol profesional, que son de cuánto es el dinero a repartirse, cuántos millones son ese 20% más con respecto a lo que ofrecía Gol Perú, y sobre todo, qué pasará con los clubes de perder la demanda millonaria que el consorcio del fútbol peruano puede imponer a los equipos que incumplan con la famosa cláusula de preferencia. Por ahora, la estrategia de la Federación Peruana de Fútbol y 1190 Sports es endulzar a los hinchas y confrontar a los clubes de fútbol profesional. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!